Me llamo Clara. Tengo 36 años. Soy protésica dental y, siendo honesta, nunca pensé que contaría esta historia. Pero parece que ya ha comenzado. Vivo en Logroño, trabajo en un laboratorio dentro de una clínica dental, un lugar al que nadie viene con ganas. Todos sonríen después, cuando ya tienen sus coronas nuevas o los dientes alineados, y solo yo sé cuánto trabajo hay detrás de esa sonrisa. Mi marido se llama Mario. Llevamos casi 10 años juntos. Él es gerente de suministros en un concesionario, donde siempre huele a café de máquina y a neumáticos nuevos. Nuestro matrimonio ya no se rompe, pero tampoco sostiene. Como unos zapatos viejos, ya adaptados, cómodos, indudablemente conocidos, pero que ya no abrigan. Nadie discute, nadie grita. Todo se ha reducido desde hace tiempo a frases como ¿qué comiste hoy? Y ¿dónde dejaste el cargador? En primavera, por primera vez me detuve a pensar seriamente en cómo se sentía mi cuerpo. Empezó con la espalda, un dolor constante y sordo que no me dejaba dormir. El médico dijo que era por el trabajo sedentario y me recomendó fisioterapia. Acepté, aunque sin muchas ganas. No me gustaba que me tocaran personas desconocidas, no me gustaba desnudarme bajo la luz blanca de los tubos de neón y escuchar cómo alguien me colocaba las manos cálidas sobre la piel. Pero dolía tanto que me rendí. En el centro de rehabilitación no había nada especial. Todo era estéril, silencioso, un poco cargado. Sesiones de masajes, ejercicios de estiramiento, charlas breves con otros pacientes que no conocía. Hasta que un día lo reconocí. A él. Rubén Sánchez. Estaba de pie junto al mostrador, apoyado con el hombro en la pared, diciéndole algo a la recepcionista. Parecía como si ese fuera su lugar, como si estuviera ahí todos los días. No había cambiado mucho, la misma postura ancha, las sienes apenas canosas, la mirada decidida. Pero yo lo recordaba diferente, un chico callado, casi invisible. En clase, que nunca discutía y se sentaba en el último pupitre, cerca de la puerta. En la escuela no hablábamos. Él pertenecía a ese grupo que existe cerca, pero no toca tu vida, Rubén. Dije, sin estar del todo segura. Me miró. Sorprendido no más que yo. Clara. Me parece que estudiamos juntos, ¿no? Sonrió y, inclinándose un poco, añadió, ¿trabajas aquí? No. Ojalá. Es mi espalda la que me falló. ¿Es grave? Trabajo de escritorio. Dicen que no tiene cura, me encogí de hombros. Yo tampoco trabajo aquí. Soy paciente. Estoy envejeciendo con estilo. Fue inesperadamente fácil. Extrañamente fácil. Él no se sintió incómodo, no intentó recordar nada del pasado escolar. La conversación no prometía nada, fue justo como debía ser, casual. Pero, por alguna razón, fue lo que más recordé de toda esa semana. No tenía con quién compartir ese momento. Mario no lo entendería, y ya me quedaban pocas amigas, no porque yo fuera una mala persona, sino porque con el tiempo se volvió difícil mantener una amistad cuando cada conversación gira en torno a los hijos ajenos o las reformas. Yo no tenía hijos. No tenía muebles nuevos. Y tal vez tampoco me tenía a mí, no a esa que vivía, reía, elegía, sino a alguien que solo vivía, como se debe, por la noche, en casa. Mario preguntó cómo había ido la sesión. Le respondí algo genérico. Él asintió, nos sirvió una copa de vino a cada uno y volvió a concentrarse en su móvil. Vimos una serie elegida, para la cena, y por primera vez en mucho tiempo me di cuenta de que no seguía la trama. Pensaba en Rubén. No como en un hombre, sino simplemente como en alguien que, de pronto, recordó que yo existía. Y que yo no era solo una función, no solo la mujer de alguien o una empleada. Era una persona a la que habían reconocido, y en eso había algo nuevo. La semana siguiente nos volvimos a cruzar, de forma totalmente casual, en el pasillo entre la sala de masajes y la sala con máquinas. Yo salía de mi sesión justo cuando él dobló la esquina, con una botella de agua en la mano y el pelo un poco revuelto. Por un momento, ambos nos detuvimos, como si esperáramos algo, pero no hubo frases solemnes. Él simplemente levantó las cejas y dijo, «Hola de nuevo». Yo respondí, «Hola», y de repente me di cuenta de que sonreía, no con cortesía,
no como en el trabajo, sino de verdad, sin frases preparadas y con un rostro que no dolía al moverse así. Nos detuvimos a conversar, apoyados contra la pared, entre dos puertas ajenas, sin letreros, que ya no importaban. Hablamos de trivialidades sin peso alguno, del fuerte olor a mentol en la sala de masajes, que se quedaba en la piel hasta la noche, de las series que él ponía para dormirse, de lo difícil que era obligarse a estirar por las mañanas, cuando todo el cuerpo parecía protestar. Había algo extraño en esa ligereza. Me sentía no como una paciente con una lista de síntomas, sino como alguien que simplemente existe, habla, bromea, mira directamente a los ojos. Y todo eso, con alguien que antes me parecía ajeno. Eres muy atenta, dijo de repente, cuando ya nos despedíamos. Como si siempre estuvieras pensando en algo tuyo. No tuve tiempo de inventar una respuesta, así que simplemente asentí. Él sonrió, pero no con ironía, sino con calidez, con un matiz de empatía que no sentía de los demás desde hacía mucho tiempo. Cuando ya estaba por irme, añadió, sí. Algún día te apetece un café de verdad, no de máquina. Estoy a la izquierda, en el taller. Es difícil no ver el letrero. Me detuve, asentí, y luego dije, más para mí que para él, pensaba que trabajabas en ventas. Trabajé. Pero no era lo mío. Lo entendí más tarde. Esa frase cayó en mí como una piedra. No tuve tiempo de contestar nada, porque él ya se había marchado. De pie en medio del pasillo, sentí como me ruborizaba, no por vergüenza, sino porque algo dentro de mí se quebró. Entendí que tenía razón. Sigo fingiendo. En el trabajo, en casa, en el transporte, incluso en ese hospital. Llevo tanto tiempo pretendiendo que estoy cómoda, tranquila, que duermo bien, que todo me va bien. Me he metido tanto en ese papel que dejé de notar cuando fue la última vez que me pregunté qué es lo que realmente quiero. Por la noche abrí el portátil y pasé media hora frente a una página en blanco, como si buscara una forma de explicarme a mí misma ese encuentro. Pero no se escribía nada, ni palabras, ni pensamientos. Todo era confuso, como en una niebla, y al mismo tiempo, claro. Miraba la pantalla y recordaba su rostro, su voz, esas palabras al azar que, por alguna razón, fueron más importantes que todos los «¿cómo estás?» de los últimos años. Mario cenaba en el salón, con el fútbol puesto. Me dijo, ¿cómo va la espalda? Respondí, mejor. Asintió, cambió de canal y se concentró en el partido. Me senté a su lado, tomé el té y di un sorbo que no se diferenciaba en nada de los cientos anteriores. Pero dentro de mí quedó esa conversación. Y una sonrisa, una sola, que nació por sí sola. Esa noche me acosté tarde. No por el dolor. Por los pensamientos, que por primera vez en mucho tiempo no giraban en torno a la lista de tareas. Recordaba lo fácil que fue hablar con él. Cómo sonreí. Y cómo, de forma inesperada, me entraron ganas de un café de verdad. No de máquina. No automático. Como todo lo demás. Unos días después, cuando el dolor de espalda había disminuido un poco y me sentía mejor, finalmente fui al taller. No por el café, al menos no oficialmente. Realmente noté que el coche tiraba un poco hacia un lado, así que era lógico pedir una revisión de las ruedas. Todo fue bastante normal. Entré, observé el lugar por dentro, dije que había notado un problema con la estabilidad y añadí que Rubén me había dicho que pasara. Sonó neutro, tranquilo, sin insinuaciones, y él respondió en el mismo tono, ahora lo revisamos, breve, sin guiños ni dobles sentidos. Caminamos hasta una pequeña sala con puertas de vidrio, donde había una máquina de café y 2 sillones de cuero viejos que crujían al sentarse. Me ofreció un café, asentí. En ese momento me pareció que no pasaría nada. Que todo se quedaría dentro del servicio técnico. Pero cuando se sentó frente a mí, colocó la taza y me miró un segundo más de lo necesario, sentí que esa conversación no iba a ser sobre neumáticos. Hablamos de lo cotidiano, cuánto tiempo llevaba trabajando en el laboratorio, por qué no nos habíamos mudado con Mario a otra ciudad, si estaba satisfecha con mi empleo. Pero esas conversaciones pronto cambiaron de rumbo, se volvieron más profundas, más sinceras, sin que yo lo planeara. Él no hizo preguntas directas, pero escuchaba como si realmente le importara. No estaba acostumbrada a eso, y por eso me relajé. Mi taza estaba medio vacía, y ya le estaba contando que una vez quise ser ilustradora,
pero que la vida puso otras prioridades. Él no se rió. Solo preguntó, ¿te arrepientes? Me detuve. Me di cuenta de que no sabía la respuesta. No me sentía triste, pero en mi cabeza apareció un pensamiento extraño. Cuántas cosas había postergado, para después, un después que nunca llegó. Luego le pregunté si siempre había querido trabajar con coches. Me dijo que no. Que simplemente se cansó de decir cosas que no sentía. Y que este taller, aunque no era su sueño, era el lugar donde dejó de convencer. A veces parece que no esperas nada. Ni siquiera cuando alguien te habla. Esta vez no me reí ni hice un chiste como respuesta. Solo lo miré a los ojos y dije, es una técnica de supervivencia, no entramos en detalles. Él no preguntó qué significaba, y yo no lo expliqué. Fue una de esas confesiones que no necesitan respuesta. Él asintió y dijo que el problema de las ruedas era real, pero que no era grave. Y que podía volver en unos días, si quería. Cuando salí del taller, sentí un alivio extraño. No por los neumáticos, que al final no estaban tan desgastados, sino porque no tuve que inventar nada. No tuve que mentir ni protegerme. Simplemente fui yo misma, sin expectativas, sin papeles, sin necesidad de demostrar nada. En casa le dije a Mario que por fin había hecho revisar el coche. Él asintió, no preguntó nada. Luego me mostró un video de internet, que según él era gracioso. Yo no me reí, pero sonreí. Automáticamente. Como siempre, esa noche tampoco pude dormir. Enseguida. En mi cabeza se repetían frases, entonaciones, miradas. Era como una película vieja que ya has visto, pero quieres volver a ver porque sientes que algo se te escapó. No sabía por qué fui a verlo. No sabía qué estaba buscando. Pero después de ese encuentro, ya no podía fingir que nada había cambiado. La semana siguiente, después de otra sesión en el centro de rehabilitación, salí al exterior un poco antes de lo habitual. El aire estaba húmedo, pegajoso, con un ligero olor a polvo y aceite de motor, ese mismo olor que ya empezaba a recordarme algo. No tenía planes de encontrarme con nadie, no había quedado con nadie, ni siquiera pensaba pasar por el taller. Pero en el aparcamiento, junto a mi coche, estaba él. Me vio primero y levantó la mano, no como un conocido, no como un hombre, sino como quien sabe que de todos modos te vas a acercar. Y me acerqué, sin preguntas internas, sin excusas inventadas, simplemente porque quise. Conversamos unos minutos. Me preguntó si me sentía mejor después del masaje, asentí, aunque el dolor seguía igual. Luego me acompañó en silencio hasta el coche, sin acercarse demasiado, sin tocarme, pero manteniéndose presente, estable, no invasivo, pero perceptible. Cuando abrí la puerta, él la sujetó suavemente, como si no fuera nada, y me detuve. No hablamos. No aparté la mirada. No hubo ningún motivo lógico, ningún impulso repentino. No pasó porque, así se dio, ni porque alguien lo provocara, simplemente nos inclinamos el uno hacia el otro medio paso, y nos encontramos en el medio. El beso fue corto. No fue apasionado, ni cinematográfico, no hubo música en la cabeza. Ni impulsos extraños. Pero fue real. Sin sombra de duda, sin juegos, sin necesidad de probar ni justificar nada. Todo sucedió con tanta naturalidad, que ni siquiera tuve tiempo de asustarme. Mi corazón no latía con fuerza. Mi respiración no se agitó. Pero por dentro hubo una claridad muy nítida, estaba viva. Me senté al volante sin saber qué decir. Él no me retuvo, no pidió promesas, no hizo ningún gesto dramático. Simplemente cerró la puerta, se apartó un poco y dijo, ten cuidado. Esa curva a la izquierda está un poco resbaladiza, después de la lluvia. En casa no dije nada. Me desvestí, me metí en la ducha, estuve mucho rato bajo el agua caliente. No temblaba, no lloraba, no sentía culpa ni euforia. Pero algo dentro de mí se desplazó, no bruscamente, sino como cuando giran una palanca para cambiar el rumbo. No lo había planeado. No había construido ningún escenario. Ni siquiera pensé en cuál sería el siguiente paso. Mario volvió a preguntar por mi espalda. Le dije que estaba un poco mejor, y ahí quedó todo. Puso la tetera, nos sirvió té. Se sentó a mi lado. Vimos las noticias, comentamos alguna historia política,
y de pronto sentí que mis frases sonaban falsas. Eran lógicas, habituales, adecuadas, pero como si las dijera a otra persona. Hablaba porque estaba acostumbrada, no porque quisiera decir algo. Esa noche me quedé largo rato despierta, con los ojos abiertos. Por primera vez en mucho tiempo recordé a la que fui a los 20, la que temía perder la estabilidad, por eso aceptaba lo que no dolía. No sabía a dónde llevaba esta nueva situación, si habría un después, si simplemente me había equivocado. Pero dentro de mí se había abierto una grieta, no destructiva, sino de esas por donde finalmente entra la luz. No me enamoré de él. No sentí el destino ni lo eterno. Pero sí sabía con certeza que ese beso no fue por él. Fue por mí. Por esa parte de mí que aún está viva, aunque yo ya la había olvidado. Unos días después de aquel beso, Mario y yo estábamos cenando en casa, como siempre, platos sobre salvamanteles, la televisión de fondo, algún presentador comentando la situación de la bolsa. Él cortó queso para los dos, sirvió una copa de vino y, como al pasar, dijo: «Hoy te mueves con más soltura. Se nota que algo está funcionando». Asentí, dije algo sobre un nuevo ejercicio con pelota que me enseñó el fisioterapeuta, y enseguida desvié la conversación hacia él. Recordatorio de pago del agua que había llegado, que había que abonarlo antes del fin de semana. Él estuvo de acuerdo, dejó el móvil a un lado y, sin mirarme, dijo: «Por cierto, podrías tomarte un día libre la semana que viene, iremos a cenar a casa de mi hermano, nos ha invitado». Le respondí que quizá tendría sesiones adicionales. El médico quería revisar los resultados y, si era necesario, trabajar más la zona del cuello. Esa fue la primera mentira consciente. No una exageración por comodidad, no una omisión momentánea, sino una completa distorsión de la realidad. Con el único fin de evitar la cercanía. Sentí una presión en el pecho, pero no por culpa, no me arrepentía de lo dicho, porque sabía que estaba tapando una verdad más profunda, una que incluso me daba miedo pronunciar en voz alta. Todavía no era una traición en el sentido físico. Pero internamente ya no estaba del todo con Mario. Me sentaba a su lado, comía, hablaba, mantenía la rutina, pero en mi cabeza él ya no estaba. No estaba en mis planes, ni en mis emociones, ni en mis pensamientos antes de dormir. Pensaba en otra cosa, no en una persona, ni siquiera en Rubén, sino en la sensación que surgió tras encontrarme con él. Después de cenar, fui al baño. Me senté mucho tiempo en silencio, abriendo el grifo de vez en cuando para crear un poco de ruido. Me miré al espejo y no me reconocí, no por las arrugas, ni por el cansancio, sino porque la mirada había cambiado. Era más atenta, más observadora, casi ajena. Y ya no había en ella esa calma amortiguada que antes yo confundía con normalidad. Mario era atento. No gritaba, no era brusco, no mostraba indiferencia. Era como siempre, cuidadoso, responsable. Predecible. Pero eso empezó a volverse insoportable. Esa previsibilidad que antes consideraba una virtud, ahora parecía una trampa. Sabía cuándo llamaría, qué diría, cómo sonreiría. Sabía que propondría ver la nueva temporada de esa serie que teníamos pendiente. Y cuando dijera: «¿Te molesta si me acuesto antes?», yo ya no me sentía parte de ese nosotros. Vivíamos juntos, pero yo ya no habitaba por completo ese espacio. La frase de Rubén, aquella sobre que soy demasiado tranquila para ser feliz, seguía repitiéndose en mi mente como una melodía rayada. No sonaba como reproche, ni como amenaza, pero tenía esa capacidad incómoda de hacerme detenerme. Intenté recordar cuándo fue la última vez que sentí verdadera alegría. No satisfacción por un desayuno rico, ni alivio tras terminar un proyecto, sino alegría real, de la que te corta la respiración, de la que no necesita explicación. No pude. Esa noche, mientras él dormía, me quedé en la cocina con una taza de té, mirando por la ventana. Nada había cambiado en nuestro patio, las mismas farolas, el mismo silencio, el mismo contenedor junto al portal. Pero dentro de mí, todo era distinto. Y sabía con certeza, aunque mañana vuelva al trabajo, regrese a casa, prepare la cena como siempre, ya no será la misma vida que era antes de ese beso. No por el beso en sí, sino por lo que me hizo sentir, algo que no había sentido en años. Y no quería volver atrás. A la noche siguiente, cuando terminé el trabajo un poco antes, pasé mucho tiempo frente al espejo del baño, con las llaves del coche en la mano, sin poder decidir a dónde quería ir.
No tenía un motivo claro para pasar por el taller. El coche funcionaba bien, la espalda dolía menos, y al centro de rehabilitación estaba citada recién para la mañana siguiente. Pero ya no pensaba en excusas. No planeaba, no buscaba el momento, no inventaba pretextos, simplemente salí de casa, me subí al auto y fui a donde quería estar. En el taller ya estaba algo oscuro, las ventanas dejaban pasar una luz tenue. Dentro se escuchaba la radio, y cuando abrí la puerta, Rubén no se sorprendió, me miró. Levantó levemente una ceja y con una expresión en la que había más comprensión que preguntas, dijo, «Ajá. Ahora sí es por el café», asentí, sin reír, sin bromear, sin explicar. Caminó delante de mí, me condujo a la misma sala con los sillones que crujían y la cafetera, sirvió café, colocó la taza frente a mí y se sentó enfrente. Sus movimientos eran tranquilos, sin prisa, sin teatralidad, no mostraba nada de más, no jugaba a nada, no intentaba descifrar mis intenciones. Solo estaba ahí. Y eso bastó para que dejara de estar en tensión. No sabía por qué había venido. Pero sí sabía con certeza que no era por una revisión técnica. Guardamos silencio. No porque no tuviéramos nada que decir, sino porque las palabras ya no hubieran explicado nada. En ese silencio no había tensión, ni duda. Solo tomábamos café y nos mirábamos, como dos personas que ya no temen estar presentes. Él no dio ningún paso hacia mí. No se inclinó. No buscó mi mano. Fui yo quien acortó la distancia. Me acerqué, me senté a su lado, puse mi mano sobre la suya, con cierta inseguridad, pero sin forzarme. Y en ese momento no pensaba en amor, en relaciones, en moral ni en consecuencias. No había nada, excepto yo misma, como hacía tiempo que no me sentía. Nos quedamos ahí hasta tarde. Después de todo, hablamos poco, sobre cosas mínimas, de esas que ocurren entre personas cuando lo importante no es lo que se dice, sino lo que se siente en los silencios. No le pregunté por su pasado. Él no me preguntó por Mario. Ambos acordamos, en silencio, no romper el momento con explicaciones innecesarias. Cerca de las 11 puso música en la radio, algo tranquilo, sin letra, y simplemente nos sentamos en el mismo sofá, sin tocarnos, sin movernos, y eso fue suficiente. En esa sencillez no había miedo, no imaginaba qué vendría después. No. Planeaba cómo eso iba a afectar mi vida. Ni siquiera estaba segura de si volvería a ese lugar. Pero por primera vez en muchos años, no pensé en nosotros, ni en él, ni en mi matrimonio. Pensé en mí. En esa que había perdido, la que soñaba, reaccionaba con sinceridad, actuaba por impulso y no por deber. Y en esa noche sentí, de pronto, que podía recuperarla. No por alguien, no gracias a un beso o a la atención, sino simplemente porque todavía no había desaparecido. Cuando salí del taller, la calle estaba vacía. La ciudad ya dormía, pero yo no. En mi cabeza no había decisiones, ni planes. Pero había una certeza, algo en mí ya había cambiado. Y volver a lo de antes sería traicionarme. No a Mario. No a Rubén. A mí misma. Unos días después volví a esa misma sala en el taller, aunque esta vez ya no fue una decisión espontánea. Me desperté con una necesidad clara, quería hablar con él, necesitaba aclarar algo, porque la situación que había parecido tan clara aquella noche en el sofá ahora me generaba 1000 preguntas que no me dejaban en paz. Quería entender hacia dónde iba todo esto, qué pensaba él, qué estábamos haciendo, y si realmente algo había comenzado o si yo simplemente le había dado significado a un encuentro que para él no significaba nada. Me recibió igual de tranquilo que siempre, sin expresión marcada en el rostro, pero con esa atención suave que parecía no cambiar, pasara lo que pasara. Nos sentamos, y yo empecé a hablar de inmediato, intentando no parecer impaciente, aunque me fue imposible ocultar la tensión. Esperaba de él alguna acción, una postura, aunque fuera una señal de que íbamos hacia algo. Le conté lo que sentía, sin entrar en demasiados detalles, pero con la claridad suficiente como para que entendiera que esto era más que simples cafés compartidos. Él me escuchó con atención, sin interrumpirme, sin cambiar el gesto, sin darme pistas emocionales. Y eso me puso aún más nerviosa, porque el silencio se volvió más pesado que cualquier palabra. Cuando terminé, esperó unos segundos, suspiró, y finalmente respondió, «Eres genial. De verdad.
Me gusta estar contigo, es fácil, es sincero. Pero esto parece una huida. Y yo no quiero ser una puerta. Sus palabras no fueron hirientes, ni frías, ni distantes. No me rechazaba, no se cerraba, pero me miraba directo, y sentí que decía eso no para esquivar nada, sino justo para no perderse a sí mismo. Lo miré en silencio, intentando ordenar mis pensamientos, porque no esperaba esa respuesta. Creí que él sería quien impulsara esto, quien dijera, te quiero, te esperaba, intentémoslo. Pero él no arrastraba, no suplicaba. No mostraba necesidad de continuar, solo marcaba un límite que no estaba dispuesto a cruzar si yo no tenía claridad. ¿Y tú qué quieres?, pregunté, sin saber cómo continuar la conversación sin que se volviera fría o demasiado emocional. Él sonrió con un poco de tristeza, se encogió de hombros mirando su taza, y luego levantó la mirada y dijo con calma, que no elijas. Que lo sepas, eso no iba sobre elegir entre Mario y él, ni sobre amor o atracción, ni sobre una relación como estructura. Hablaba de seguridad interior, de estar lista para sostener decisiones, de una madurez que no nace en unas cuantas citas. Por muy sinceras que sean. Me quedé sentada sin saber qué decir, porque entendí que realmente no sabía. No sabía qué quería. No sabía dónde empezaba mi voz y dónde comenzaban las costumbres que tomaba como propias. Estaba tan acostumbrada a elegir lo que era. Seguro, lo que no rompía, lo que podía explicarse ante otros, aunque no tuviera sentido para mí. Cuando salí del taller, no sentía ganas de llorar, ni de gritar, ni de hacer nada. Solo tenía dentro un vacío, no frío, no oscuro, sino el tipo de vacío que queda después de una conversación sincera en la que no recibiste una respuesta, pero ya no puedes fingir que no tienes preguntas. Caminé despacio, sin mirar atrás. Porque no tenía sentido buscar confirmación en sus gestos o en su mirada. Él ya me había dicho todo lo que podía, y yo tenía que decirme la verdad, al menos una vez, sin drama, sin engaños, sin expectativas ajenas. El sábado finalmente fuimos a casa del hermano de Mario, aunque seguía fingiendo que tal vez tendría cambios en mi agenda de fisioterapia. Como siempre, Mario lo había organizado todo con antelación, empacó una botella de vino que había comprado en oferta semanas antes, pasó por el supermercado a comprar un postre, incluso tuvo tiempo de llenar el depósito del coche mientras yo me arreglaba. Salimos por la tarde, el camino era tan familiar que conocía cada bache, cada frase que él repetía durante el trayecto, cada canción que ponía, porque suena mejor en el coche que en casa. El hermano de Mario nos recibió en la puerta. Me abrazó como si no nos hubiéramos visto en años y exclamó en voz alta algo sobre lo bien que me veía. Su esposa se movía con prisa en la cocina, preparando la paella cuyo olor ya llenaba el patio antes de nuestra llegada. Nos sentamos a la mesa de la terraza, sirvieron vino, y todo siguió el curso habitual, hablaban alto, se interrumpían. Se reían de los mismos chistes reciclados de otros años, recordaban historias de la infancia que ya había escuchado al menos 3 veces. Yo participaba lo justo, respondía cuando hacía falta, asentía en los momentos adecuados, sonreía cuando todos se reían, incluso hice algún comentario sobre el tráfico o el tiempo. Pero por dentro me sentía vacía, no por indiferencia, sino porque en toda esa noche, en realidad, yo no estaba allí. Cada vez que una copa chocaba con un plato, me estremecía. Cuando alguien alzaba la voz para brindar, sentía que me volvía más pequeña. Cuando Mario me tocaba suavemente la mano, algo dentro de mí se encogía, no por rechazo, sino por la conciencia de que ese gesto ya era solo costumbre, que no me alcanzaba donde realmente lo necesitaba. Miraba a él, a su hermano, a la cara sonriente de su cuñada, y me sorprendía pensando en otra cosa. Mi mente volvía constantemente a otro lugar, a la pequeña sala del taller, al olor a aceite, al calor de una taza entre las manos y a las conversaciones en las que no había ni una pizca de falsedad. Recordaba cómo era sentarme junto a Rubén sin tocarlo, pero sintiendo su presencia, y cómo entonces no necesitaba explicar nada, porque simplemente estar era suficiente. Allí, en esa mesa, nadie me preguntaba qué pensaba, nadie esperaba respuestas reales, nadie me miraba más de unos segundos, porque todos sabían que estaba allí porque así debía ser. Cuando ya tomábamos el café después de cenar, Mario se inclinó suavemente y me dio un beso en la mejilla. Era un gesto habitual que antes me parecía tierno, cuidado, atención, cercanía. Pero ahora noté que mi reacción fue automática, sonreí como lo hacía siempre, pero no porque lo sintiera, sino porque era lo que se suponía que debía hacer para mantener el equilibrio. Sabía que si mostraba una grieta, alguien lo notaría,
alguien preguntaría, y tendría que decir algo, inventar, tranquilizar, no a ellos, sino a mí misma. Así que simplemente bebí mi café, asentí de vez en cuando a lo que decía Mario, escuché su historia sobre un nuevo modelo de coche que probó la semana pasada y pensaba en cuánto tiempo debía esperar para poder irnos sin que fuera raro. En el camino de regreso hablamos poco. Mario parecía satisfecho, todo había salido bien, todos se alegraron de vernos, su hermano le volvió a mencionar que necesitaba ayuda para elegir un coche nuevo. Yo asentía, daba respuestas acordes, mantenía el tono de la conversación, pero mi mente estaba en otro sitio. No sabía qué le diría a Rubén. Ni siquiera sabía si le diría algo. Pero tenía claro que no podía seguir viviendo como si nada hubiera cambiado dentro de mí. Al llegar a casa, me fui directo al dormitorio, dije que estaba un poco cansada. Mario se quedó en la cocina, a picar algo, revisar el teléfono, terminar el día. Me acosté sin dormir, sin pensar en nada concreto, simplemente estaba ahí. Ya no tenía claro quién era dentro de esas paredes. Pero sabía con certeza que ninguna cena familiar me devolvería a mí misma. Pasaron algunos días después de aquella cena familiar, y todo dentro de mí pareció quedar en pausa. Volví a mi rutina de siempre: trabajo, clientes, sesiones médicas, tareas domésticas, respuestas como «todo bien» a cualquier pregunta. Y la repetición diaria de gestos que antes estaban llenos de vida y ahora eran solo obligaciones. No volví a ver a Rubén, aunque podría haberlo hecho. Mi camino al trabajo pasaba cerca del taller, cambiar de ruta requería apenas 3 giros, pero no lo hice. No le escribí ni lo llamé, aunque tuve el teléfono en la mano decenas de veces al día. Esperaba. No respuestas. No iniciativa. Quizás solo un momento que me empujara a decidir. Ese momento llegó, pero no como lo había imaginado. Era una tarde cualquiera, como tantas. Mario se había quedado trabajando hasta tarde. Yo volvía a casa más tarde de lo previsto, ya mentalmente haciendo una lista de lo que debía comprar al día siguiente. Entré en casa, colgué la chaqueta, tomé el móvil, y justo en ese instante llegó el mensaje. En la pantalla apareció un nombre que no veía desde hacía días: Rubén Sánchez. No se me encogió el corazón, no sudaron las palmas. No sentí ansiedad. Simplemente lo leí: ya no puedo más. No porque no quiera, sino porque ya tengo bastante conmigo mismo en este estado suspendido. Leí el mensaje varias veces. No había reproche, ni drama, ni siquiera emoción, solo cansancio. Un cansancio real, sincero, tan familiar para mí que dolía reconocerlo. Me quedé mucho rato con el móvil en la mano sin saber qué responder. Las ideas cambiaban cada minuto, desde «lo entiendo» hasta «dame un poco más de tiempo». Desde «me cuesta» hasta «espera, ya casi estoy lista». Pero ninguna de esas frases era clara. Y por eso no escribí nada, no apagué la pantalla, solo la miraba, las palabras, los signos de puntuación, ese final que no tenía apariencia de ruptura, pero que era mucho más profundo. Porque no era solo un fin para él. Era la frontera. Que yo no había cruzado a tiempo, y ahora, o seguir sola, o volver atrás, a lo que estaba huyendo. No lloré. No entré en crisis. Solo me quedé allí, apoyada en la mesa de la cocina, con la mano firme, sintiendo un tipo de vacío que no era rabia, ni dolor, ni pena. Era un vacío que, por primera vez, me permitía estar conmigo misma sin papeles. Mario llegó más tarde, me trajo una taza de té. La dejó frente a mí y preguntó si me había olvidado de comprar servilletas, porque se habían acabado. Le dije que no había ido al supermercado. Él respondió que las compraría por la mañana. Luego vimos una película con ritmo acelerado. Diálogos cómicos y actores que interpretaban una vida perfectamente escrita por alguien más. Yo sonreía en los momentos adecuados, y en un momento pensé que, tal vez, ese era mi verdadero papel: aguantar hasta el final, sin derrumbarme. Sin arruinar la escena. Ya en la cama, después de todo, volví a mirar el mensaje, bajé el volumen del móvil. No le respondí, porque no tenía que decirle. No estaba enfadada con él, no lo culpaba, no sentía injusticia. Solo dijo lo que yo misma no me animaba a reconocer: vivir en un estado suspendido es agotador. Y aunque estés al lado de alguien que te da calor, no basta si no te atreves a avanzar. Esa noche no me dormí pensando en él. Me dormí con la sensación de que,
por primera vez en muchos años, no me escondía ni siquiera de mí misma. No era felicidad. No era libertad. Pero era el comienzo de un silencio en el que no hacía falta fingir que todo estaba bien. Y con eso bastaba. Después de aquel mensaje, los días no cambiaron. No dejó de dolerme la espalda, no mejoró el clima. Y ninguna de las realidades en las que vivía se transformó por fuera. Me levantaba por la mañana, iba al trabajo, respondía llamadas, recibía pedidos de los odontólogos, rellenaba formularios, revisaba prótesis, volvía a casa, preparaba la cena, veía la tele con Mario y me acostaba a dormir. Todo parecía estar en su lugar, pero ninguna de esas acciones tenía ya el peso que antes yo les daba. Cumplía con todas mis funciones como una máquina bien programada, pero ya no sentía que esa fuera mi vida. Dejé de escribirle a Rubén, no porque estuviera dolida o quisiera darme un respiro, sino porque entendía que cualquier palabra mía llegaría tarde, y cualquier respuesta sería falsa. Él desapareció de mi cotidianidad de forma simple y sin resistencia. No lo vi más en la calle, no me lo crucé en el supermercado, no vi su coche cerca del taller, aunque a veces pasaba por ahí a propósito. Simplemente dejó de estar físicamente, pero quedó en mí como queda el olor de alguien que ha estado mucho tiempo en una habitación. Todo lo que estaba relacionado con él, una taza de café, el sonido de los tacones en el suelo de cemento del taller, la música de aquella radio vieja, dejó de recordarme a él y empezó a recordarme a mí. A esa que volvía a ver junto a él, aunque fuera por poco tiempo. No sentía pena. Sentía una ausencia casi física de algo que, hacía apenas unas semanas, respiraba junto a mí. Mario cambió. Sin hacerlo evidente, sin explicaciones. Empezó a hablar más, no sobre el trabajo o los coches, sino sobre la casa, nuestros planes, lo bien que vendría un viaje a la montaña en verano, lo mucho que hacía que no veíamos a ciertos amigos. Lo bien que le haría pasar más tiempo con nosotros. Empezó a traerme té, a preguntarme cómo había ido el día, si había comido, si ya me había anotado con el médico. En sus gestos no había presión, no era celos, no sospechaba, era más bien un intento de recuperar algo que, desde su lado, quizá aún existía. Pero cuanto más hablaba él, más callaba yo. No por orgullo. No por enojo. Sino porque ya no tenía dentro de mí con qué responderle. Lo miraba y veía a un hombre con quien compartía una historia larga, una vida construida, recuerdos, responsabilidades. Pero no me veía ya a mí en eso. Todo lo que antes era fundamento. La estabilidad, la bondad, la rutina, ahora era decorado. Y yo ya no podía tomarlo como un espacio real. Me sentía como una espectadora de mi propia vida, donde otros todavía intentaban seguir el guión, y yo ya no entraba en escena. Cada día pasaba tranquilo, sin peleas, sin cenas arruinadas, sin reproches. Pero en esa calma ya no había nada. Vivo. No nos perdíamos de golpe, simplemente nos volvíamos cada vez más silenciosos, y ya no sabíamos cómo empezar una conversación nueva. En el metro, empecé a fijarme más en la gente que hablaba con emoción, fuerte, con risas, con enojo. Me sorprendía deseando meterme en alguna conversación ajena, decir algo, cualquier cosa, solo para romper mi propio silencio interior. Pero no lo hacía. Observaba, escuchaba, y me daba cuenta de cómo se restauraba mi sensación de estar en el mundo. No era fuerte. No tenía forma. Pero sabía con certeza que eso que sentí con Rubén, aunque fuera breve, no fue ilusión, ni escape, ni una prueba para ver si aún estaba viva. Fue un marcador. Una prueba. Un recordatorio, y aunque cada pequeño detalle seguía recordándomelo. El olor del aceite, el sonido de una vieja llave al girar, incluso la taza en la que me sirvió café, ya no lo pensaba como una pérdida. Lo pensaba como un testigo. De ese momento en que volví a verme. No como la de siempre, ni la cómoda, ni la funcional, sino como alguien que está viva. Y, sorprendentemente, eso era suficiente. Pasaron 6 meses desde la última vez que vi a Rubén. Se desvaneció poco a poco, como si dejara de existir en esos lugares donde antes solíamos encontrarnos por casualidad. Ya no estaba en el centro de rehabilitación, aunque yo seguí yendo. Algunas semanas después de su mensaje. A propósito, no pregunté por él al personal, no revisé horarios de otros pacientes, no intenté verlo. No lo busqué en el taller, aunque a veces estuve cerca.
Todo lo que ocurrió entre nosotros pareció disolverse en la rutina, sin dejar huellas visibles para nadie, excepto para mí. Y ni siquiera dentro de mí provocaba tormentas, solo una calma, como la que llega tras una conversación larga que nadie escuchó, pero que fue importante. Seguí viviendo. No empecé una nueva vida, no me corté el pelo, no me mudé a otra ciudad, seguí en nuestro piso, continué trabajando en el laboratorio, caminando por las mismas calles, saludando a la misma gente. Mario y yo aún estábamos juntos. Nada explotó, nada cambió de forma radical, no nos peleamos ni nos separamos. Cada noche me preguntaba qué quería cenar, me ofrecía té con menta, compartía sus planes para el fin de semana. Íbamos a ver a sus parientes, celebrábamos cumpleaños, veíamos series, comentábamos las reformas del vecino. Por fuera todo parecía estable, incluso acogedor. Pero yo ya no estaba dentro de ese nosotros, por completo. A mi vida empezaron a llegar pequeñas cosas que Mario no notaba y que yo no explicaba. Empecé a salir más temprano al trabajo para poder caminar un rato. Empecé a volver a casa por otra ruta, porque me hacía bien ver otras caras, otros escaparates, recibir el sol desde otro ángulo. Empecé a comprar otro tipo de café, más fuerte, más amargo, el que elegía cuando era estudiante. Escuchaba podcasts sobre temas que nunca me interesaron en pareja, diseño, biología, ciudades que nunca visité. Todo eso eran formas discretas de volver a mí misma. A veces me quedaba mirándome al espejo más de lo necesario. Y en esa mirada estaba yo, no una mujer más guapa ni especial, no diferente ni libre de errores, sino viva. La que, por un instante, salió del cuarto de las reacciones automáticas y vio que, en algún lugar profundo, aún podía pensar, sentir, desear. No sentía euforia, no hubo monólogos inspiradores ni decisiones que cambiaran el curso de mi historia. Solo una sensación simple, me había recuperado un poco, no dejé a Mario, no desaparecí de su vida, no hice ningún gesto drástico. Pero ya no callaba cuando no quería callar. Y no sonreía cuando me dolía hacerlo. Cuando alguien me preguntaba cómo estaba, ya no respondía bien de inmediato. Primero me preguntaba internamente si eso era verdad. Y si no lo era, decía que estaba cansada, que me sentía triste, que pensaba demasiado. La gente se sorprendía, no todos sabían cómo reaccionar, pero ya no me importaba cómo se veía mi verdad desde fuera. Dejé de apurarme, de justificarme, de esconder los detalles. Y aunque nadie me dijo, has cambiado, lo veía en cómo me miraban, en cómo me escuchaban cuando hablaba, en el nuevo tono que aparecía en la voz de quienes me mencionaban. Rubén no volvió, y yo no lo esperaba. No me lo imaginaba reapareciendo, ni por la mañana frente a una cafetería, ni por casualidad en un aparcamiento, ni a través de conocidos en común. Pero a veces pensaba en él, no en lo que pudo haber sido, sino en lo que fue. En cómo me escuchó en silencio, en cómo me dejó hablar, en cómo se fue cuando quedarse habría significado traicionarse. Y le agradezco, no por la parte romántica, ni por la ilusión de una elección, sino por ese momento en que me mostró que se puede ser distinto. No más feliz, no más fuerte, pero sí más auténtico. Esta historia no tuvo un final digno de diario. No hubo portazos, ni un esto sé. Acabó, ni un me voy. Pero ese fue mi final. Sin escena, sin espectadores, sin pruebas. Y fue suficiente para no volver a esconderme.